Os voy a hablar un poquito de los hipopresivos y de la sinergia abdominopélvica. No sé si conocéis o no conocéis los hipopresivos, pero sobre todo quiero que cojáis un poquito 4 claves para que entendáis el concepto de por qué ahora están tan de moda y sobre todo las utilidades que le podemos dar, porque la mayoría de la gente habla de hipopresivos y solo piensa en mujer embarazada, posparto, ¿vale? Para mí es un trabajo bastante rico y que va más allá de una mujer embarazada posparto. No funciona esto. Bien, ¿qué son las técnicas hipopresivas? Básicamente las técnicas hipopresivas van a ser un trabajo, unos ejercicios de baja presión o de presión controlada, dependiendo de donde te hayas formado te van a hablar o de baja presión o de presión controlada, ¿vale? Y lo que va a hacer es combinar un trabajo, por un lado postural, pero por otro lado un trabajo respiratorio muy específico, que lo que vamos a conseguir es una serie de beneficios en la prevención, en el tratamiento y en la mejora de diferentes patologías, ¿vale? Y sobre todo vamos a conseguir un aumento de tono en nuestra faja abdominal y en el suelo pélvico. ¿Por qué es importante este tipo de trabajo? Porque habitualmente cuando hablamos de trabajo abdominal siempre vamos a pensar, gracias a Dios cada vez menos, en los abdominales tradicionales de flexión de cuerpo o de flexión de cadera, ¿vale? Este trabajo, a diferencia de los abdominales tradicionales, lo que nos va a aportar es un trabajo, entre comillas, mucho más sano para nuestra faja abdominal y nuestro suelo pélvico, para nuestras estructuras internas. Cuando cuento esto la gente me dice, entonces ya no hay que hacer abdominales. Depende. Si eres deportista, sí tienes que hacer abdominales. Si eres un futbolista, te tiran al suelo y evidentemente tienes que tener una capacidad de reacción para levantarte en cuestión de milésimas de segundo, tienes que hacer abdominales. Si eres una señora que ha tenido 3 hijos y que lo único que quiere es no tener problemas a nivel de suelo pélvico, no tener problemas a nivel de su diástasis, o simplemente eres una persona que no aspiras a hacer o a necesitar un trabajo de flexión de tronco importante, pues yo te diría, busca un trabajo más sano para tu cuerpo. Pero por eso digo que el trabajo hipopresivo para mí es un trabajo importante, pero hay que saber si se utiliza solo o combinado. O sea, lo de no hay que hacer abdominales porque hay que hacer hipopresivas no es así, ¿vale? Hay que saber quién lo necesita y para qué. Y cuándo podemos utilizar uno o cuándo podemos utilizar el otro. Bien. ¿Dónde vamos a disminuir o controlar esa presión con los hipopresivos? En la cavidad torácica, en la cavidad abdominal y en la cavidad pélvica, ¿vale? Si medimos con un manómetro de presión a nivel rectal, va a bajar la presión a nivel abdominal, a nivel pélvico, pero se ha medido también por arriba y es exactamente la misma disminución la que hay por arriba que por abajo. Bien, los hipopresivos nacen de la mano de Marcel, ¿vale? Que es doctor en ciencias de la motricidad, pero está especializado en neuroginecología. Realmente se los encuentra un poco por casualidad, no hizo un gran descubrimiento, pero a raíz de ahí se pone, digamos, a estudiar y a investigar, y en un primer momento los llama técnicas de aspiración diafragmática. Es algo muy parecido a una técnica que hay de yoga, ¿vale? Y lo que busca o lo que encuentra que son beneficiosos para la faja abdominal, pero que no van a tener efectos negativos en el suelo pélvico. Sigue avanzando en su investigación y al final termina por llamarlo técnicas hipopresivas o primero gimnasia abdominal hipopresiva, y lo que va a hacer es aplicarlos a la prevención y a la mejora de la salud, de la estética y del rendimiento deportivo. Lo que en un principio nació, podemos decir, como fitness para la mujer, ¿vale? Al final se ve que se puede utilizar y se puede aplicar también para el rendimiento deportivo y para la salud, sobre todo, que creo que es lo más importante. Mucha gente hace hipopresivos por el tema más estético, porque evidentemente te aumentan el tono de la faja abdominal, reduzco cintura, pero bueno, creo que nosotros como fisios es el punto en el que menos nos vamos a fijar o nos tendría que interesar. Obviamente al final es como todo, en la fisio se vende,
Si yo doy una clase de pilates, me interesa que en vez de 2 personas haya 4, ¿no? Pues ese punto mucha gente dice, es que ¿cómo lo vas diciendo por ahí? Pues lo digo porque a la gente le interesa. Podréis estar de acuerdo conmigo o no en consulta, tú le dices a una persona que un masaje le va a servir para recuperar la lesión, sobre todo a una mujer, y te va a decir muy bien, tú le dices que va a ser anticelulítico y se lo dan seguro, ¿vale? Pues yo cuando hablo de hipopresivos hablo de esa reducción de cintura, porque al final somos fisios y también tenemos que vender nuestro producto. Os lo digo como lo siento y podéis estar de acuerdo o no conmigo, ¿vale? Más allá de eso, los hipopresivos van a nacer como una alternativa a los métodos tradicionales, ya os lo he dicho, para tonificar la musculatura de la faja lumbar, sobre todo sin dañar el suelo pélvico y sin presionar esas estructuras internas. Bien, como estamos todo el rato hablando de presión, tenemos que ver dónde se genera esa presión. Esa presión se va a generar en el espacio manométrico abdominal, que va a estar delimitado por arriba por el diafragma torácico, por abajo por la musculatura del suelo pélvico, anterior por la musculatura abdominal, principalmente vamos a hablar de transverso, y por detrás por los multífidos. Este espacio manométrico abdominal, vamos a considerar que dentro de este espacio la presión en reposo va a ser nula. Bien, teniendo en cuenta que la presión es nula, si hay un aumento de presión, los músculos que van a gestionar esa presión van a ser principalmente los de la cavidad abdominal, es decir, la musculatura que hemos visto anteriormente, salvando un poquito, dejando un poquito de lado los multífidos. Entonces, en una situación normal, cuando nosotros respiramos, el diafragma va a bajar, con lo cual va a aumentar de manera considerable esa presión intraabdominal. Entonces, para equilibrarla, lo que va a hacer el suelo pélvico es activarse. En función de cómo baja el diafragma, el suelo pélvico se va a activar. En el retroceso de la respiración, es decir, en la expiración normal, el diafragma va a subir, va a quitar esa presión y el suelo pélvico se va a relajar. ¿Qué es lo que pasa? Que si la demanda respiratoria aumenta, nosotros le creamos más ritmo, más profundidad a esa respiración, sobre todo en la fase expiratoria, es decir, en vez de que sea el retroceso de la inspiración, hacemos una expiración activa. Sabéis que entra en juego ya la musculatura abdominal. Entonces, esa musculatura abdominal, esa activación de esa musculatura, lo que me va a provocar es que también se vuelva a contraer nuevamente el suelo pélvico para gestionar esas presiones, ¿vale? Al principio se activaba por el diafragma y luego se va a activar por activación de la musculatura abdominal. ¿Qué es lo que pasa? Que en una situación normal, en un paciente sano, el suelo pélvico se va a activar con anterioridad y proporcionalmente al aumento de presión intraabdominal que nosotros realicemos. ¿Esto para qué es? Por un lado, para dar soporte a las vísceras pélvicas, pero por otro lado para mantener también la continencia tanto fecal como urinaria ante un esfuerzo. Esta contracción, que va a ser previa y sobre todo proporcional a ese esfuerzo, va a ser una contracción que va a venir determinada o preprogramada por el sistema nervioso central y que el único fin que tiene es de protección. Es decir, si yo voy a coger una caja del suelo, ¿vale?, que mi suelo pélvico sea capaz de contraerse un segundo antes de que yo haga ese esfuerzo para evitar tener una incontinencia fecal urinaria y para además sujetarme las vísceras hacia arriba. Normalmente en personas con patología este sistema está alterado, entonces ¿qué pasa? Lo habréis oído 1000 veces, es que me he agachado y me he hecho un poco de pis encima. Pues es que este sistema ha fallado, ¿vale? De la misma manera, el suelo pélvico, junto con el transverso, con el multífido y con el diafragma, van a tener una activación previa que nos va a favorecer la estabilidad lumbopélvica. Y también es una actividad que está preprogramada por nuestro sistema nervioso y que es necesaria para controlar las perturbaciones que pueda tener nuestro complejo lumbopélvico. Bien, como estamos hablando todo el rato de transverso de suelo pélvico, tenemos que ver esa sinergia y esa capacidad de trabajo conjunta que tienen.
Si vemos aquí, dice que los músculos del periné actúan de forma sinérgica con la musculatura abdominal, de tal manera que la relajación de la musculatura abdominal va a repercutir directamente en esa musculatura del suelo pélvico, ¿vale? Por tanto, esta sinergia nos va a ser muy beneficiosa tanto a nivel visceral como respiratorio como postural, siempre y cuando no exista ningún déficit en el tono muscular. ¿Qué quiere decir? Que no podemos entender ni hablar de transverso sin saber que el suelo pélvico va a estar implicado. De la misma manera que no puedo entender o hablar de suelo pélvico sin pensar en que mi transverso va a estar implicado. Y teniendo en cuenta esa estructura de ese espacio manométrico, si entendemos esa sinergia y si esa sinergia está bien dada, vamos a tener esos beneficios a nivel visceral de ese sostén que hemos dicho de vísceras pélvicas, respiratorio porque vamos a ser capaces de gestionar la presión que nos va a hacer el diafragma, y postural porque vamos a tener ese bloqueo, esa estabilización lumbopélvica. Bien, ¿cuándo va a haber contracción voluntaria del suelo pélvico? Se va a activar la musculatura abdominal. Ahora, dependiendo de si esa activación o si esa contracción es una contracción máxima, se van a activar todos los músculos abdominales más o menos en el mismo equilibrio que se va a activar el transverso. Sin embargo, si la contracción es submáxima, principalmente se va a contraer solo el transverso, y a la inversa ocurre lo mismo. Si yo activo mi transverso, voy a tener una contracción sinérgica del suelo pélvico. Por tanto, si yo relajo, sobre todo si yo relajo la faja abdominal y sobre todo si la relajo voluntariamente, voy a tener una disminución de la intensidad de la actividad del suelo pélvico o una relajación del suelo pélvico. Hasta aquí lo entendemos bien, ¿no? Ese trabajo conjunto que van a hacer. El aumento de presión intraabdominal ya hemos dicho que se va a controlar por esa acción coordinada de estos músculos. Estos músculos, si queremos entender estos músculos en un contexto de control motor, tenemos que entender que vamos a tener dos tipos de musculatura para esa estabilización lumbopélvica junto con el control motor. Vamos a tener una musculatura local y una musculatura global. La musculatura local, que va a ser el transverso, los multífidos, el diafragma, el suelo pélvico, es decir, lo mismo que estábamos hablando antes, que antes hablábamos de presión, espacio manométrico, ahora hablamos de control motor, musculatura local. Es la musculatura que va a estar más cerca de las vértebras, musculatura profunda, musculatura que nos va a coordinar ese movimiento intervertebral y esa estabilización lumbopélvica en los tres planos. Pero es verdad que aunque nos controle esa estabilización lumbopélvica en los tres planos, si no tiene esta ayuda de la musculatura global, no va a ser una estabilización lumbopélvica eficaz, para que nos entendamos. Entonces, una vez que tenemos esta musculatura local, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro sistema nervioso central, hemos dicho que si puede prever que haya una perturbación o que haya algo que me vaya a desestabilizar ese complejo lumbopélvico, me va a activar anticipadamente esta musculatura local para, digamos, contrarrestar esa perturbación o esa fuerza y que el complejo no se desestabilice. Esto va a pasar solo a nivel local, a nivel global no va a pasar, no va a tener esa contracción anticipativa, ¿vale? Solo a nivel local. Entonces, esa contracción anticipativa se va a producir sí o sí, independientemente de la dirección de las fuerzas que nos lleguen, independientemente de si yo estoy moviendo o no mis extremidades, o de si ese movimiento lo tenía previsto o no lo tenía previsto. Si el sistema funciona bien, se va a contraer, con lo cual voy a tener un control motor sobre esa musculatura local que me va a ayudar a una estabilización lumbopélvica. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos patología lumbar, hernias, patología del suelo pélvico, patología de sacroiliacas? Tenemos alterado este conjunto, ¿vale? No me sale la palabra.
esta respuesta anticipativa que tiene que dar el sistema nervioso central no la tenemos, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que esto se traduce en inestabilidad lumbopélvica y en patología. Bien, con esto quería demostraros que actualmente ya se están haciendo muchísimos estudios en los que se ve esta actividad anticipatoria, sobre todo del suelo pélvico, ¿vale? Suelo pélvico y transverso, ante movimientos lumbares y de pelvis y también ante movimientos respiratorios. En este artículo se evalúa la función postural y respiratoria del suelo pélvico, ¿vale? Poniendo un electromiógrafo tanto a nivel anal como vaginal y se ve cómo reacciona ese suelo pélvico tanto en movimientos del miembro superior como ante la respiración, sobre todo en la fase expiratoria. Y los resultados que se tienen es que efectivamente ante un movimiento del brazo, sobre todo de la activación del músculo deltoides, independientemente de la dirección del movimiento, el suelo pélvico se activa con anterioridad para hacer eso que hemos hablado, esa protección y esa sujeción de vísceras. Y por otro lado, vemos como cuando hay actividad respiratoria, sobre todo la fase de expiración, que hemos dicho que era cuando se activaba la musculatura abdominal, el suelo pélvico también tiene esa actividad, ¿vale? Es básicamente ponerle un poquito de evidencia científica a lo que yo os estaba contando. En conclusión, sacamos que siempre que haya, hablamos siempre de de persona sana, no persona patológica, contracción voluntaria en los músculos abdominales, vamos a tener una respuesta también de contracción a nivel del suelo pélvico, y que si aumenta la presión, ya no hablamos de contracción, hablamos otra vez de presión en el suelo pélvico, siempre va a ser, y esa presión se anticipa al aumento de presión del transverso, va a ser porque tenemos esa acción preprogramada en nuestro sistema nervioso, que sería el ideal, ¿vale? Bien, como ya sabemos cómo actúan tanto el transverso como el suelo pélvico en esa unión, con esa coactivación del uno al otro y del otro al uno, ahora tenemos que entender cómo influye la postura en esa coactivación, ¿vale? La postura va a tener una influencia directa, tanto en la faja abdominal como en el suelo pélvico. Según pasamos de posiciones de decúbito a sedestación y a bipedestación, va a ir aumentando el tono de esta musculatura. ¿Por qué? Pues básicamente porque vamos trabajando contra gravedad y aumenta la carga, y son musculatura profunda, musculatura tónica. Pero algunos autores ya empiezan a ver cómo determinadas posturas me hacen que esa carga de trabajo sea mayor o sea menor. En flexión lumbopélvica se ha visto que realmente la musculatura abdominal se relaja bastante y el único músculo que queda medio activo o que tiene más actividad es el oblicuo externo. Sin embargo, si adoptamos una posición neutra, incluso una pequeña extensión, la musculatura que va a tener mayor actividad va a ser tanto el transverso como el suelo pélvico. De ahí la importancia que, por ejemplo, para mí en hipopresivos es fundamental, la importancia de trabajar en neutro y de desterrar. Yo vengo del mundo del pilates, ojo, y a mí me gusta el pilates, pero me gustan más los hipopresivos. Desterrar, a mí me enseñaron en su momento el pilates en retro, claro, gracias, por suerte o por desgracia, nosotros no vamos por la vida en retro, no vamos así, nosotros adoptamos una posición neutra. Entonces, ¿cómo vas a estabilizar a una persona una lesión en retro si no vamos en retro y la normalidad no es retro, ¿vale? Entonces, ya no solo es que busquemos una normalidad, que nosotros a priori vamos en neutro, no, es que está claro y ya está, queda evidenciado científicamente que la mayor actividad de estos músculos se da cuando está en posición neutra, con lo cual tenemos, cuando enfoquemos un trabajo postural, sea del tipo que sea, tenemos que tener en cuenta esto, que en neutro vamos a activar estos músculos, en flexión no. Y además, si en flexión se relaja la pared abdominal, que hemos dicho que si había una relajación o una distensión de esa faja abdominal, iba a pasar exactamente lo mismo en el suelo pélvico, con lo cual no nos beneficia para nada. Bien, ¿qué es lo que vamos a conseguir con las técnicas hipopresivas? Esa preprogramación que probablemente hayamos perdido y por eso tengamos
o patología o disfunciones a nivel de suelo pélvico, de articulación sacroiliaca, de lumbares, vamos a conseguir, por un lado, hemos dicho que los hipopresivos aumentaban tono de la faja y del suelo, de la faja abdominal y del suelo pélvico. Por otro lado, vamos a reprogramar esa actividad anticipatoria a esas perturbaciones que podamos tener. Tanto si yo voy a cargar un peso, una perturbación por un aumento de presión intraabdominal, como si yo hago un movimiento que no esperaba, ¿vale? Que se anticipe todo mi sistema a ese tipo de movimientos. Y además tenemos que tener en cuenta que normalmente un embarazo, un aumento de peso, la inactividad por un lado y la actividad mal ejecutada por otro me pueden generar a la larga o distensiones de la faja abdominal o relajación de la faja abdominal o simplemente que disminuya mucho mi tono y no sea capaz de estabilizar. Si a eso le sumamos que la mayoría de las actividades de nuestra vida diaria son hiperpresivas, toser es hiperpresivo, ir al baño cuando estoy estreñido es hiperpresivo, correr para coger el autobús es hiperpresivo, tengo un hijo y lo tengo que cargar es hiperpresivo. Si yo a eso le sumo o que estoy embarazada o que tengo 10 kilos de más o que me voy al gimnasio y me reviento trabajando en retro, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Cargarme toda mi zona lumbopélvica y mi interior me lo voy a cargar. De esta manera, si conseguimos un trabajo que me aumente el tono y me reprograme la faja abdominal, voy a conseguir un trabajo bastante más saludable para nosotros, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta lo que se estaba diciendo. ¿Qué tipo de paciente tengo? ¿Un paciente deportista? ¿Tiene que hacer abdominales? Sí. ¿Puedo contrarrestar los efectos negativos del abdominal con un hipopresivo? Sí. ¿Qué tipo de paciente tengo? Una señora que se dedica a trabajar en una consulta, o sea, en una oficina, que realmente no le gusta el ejercicio y que lo que quiere es que no le duele la espalda. Pues le voy a reeducar con un hipopresivo directamente. Buena postura, buen tono abdominal y que cuando vaya a hacer un ejercicio hiperpresivo porque se está mudando, coger una caja, tenga su complejo lumbopélvico en condiciones. Entonces, ¿vale para todas las técnicas hipopresivas? Sí y no. O puede ser complemento de mis tratamientos o puede ser un tratamiento único, pero tengo que saber cómo encajarlo. Es como todo, ni vale para todo el mundo ni es único, ¿vale? Pero creo que nos puede aportar en el día a día una herramienta más de trabajo bastante importante, sobre todo por este tipo de trabajo de reprogramar nuestro sistema nervioso que otro tipo de trabajo no nos va a dar. Por lo tanto, ¿qué beneficios vamos a obtener con estas técnicas? Recuperación posparto, estéticas, respiratorias. El trabajo respiratorio, que aunque no es en lo que nos hemos centrado aquí, es un trabajo respiratorio bastante importante. Reeducamos muchísimo la respiración con este tipo de técnica. A nivel postural, obviamente, vasculares tienen un efecto muy importante en ese retorno venoso a nivel de, sobre todo del conducto torácico, a nivel de esa vena cava y sobre todo para el retorno venoso de miembros inferiores tiene un impacto bastante importante y descongestionar la pelvis, sobre todo después de un embarazo, ¿vale? Y en general como cualquier actividad física general. Bien, ¿qué efectos? Pues después de todo lo que os he contado, estabilización lumbopélvica, nos va a mejorar a nivel postural y a nivel de esta estabilización. Vamos a mejorar y regular parámetros respiratorios, normalizar esa biomecánica pelviana, prevenir o mejorar la incontinencia urinaria, porque vamos a reprogramar y ayudar a que haya mayor contención, prevenir hernias de todo tipo, hernias que salgan por delante, por detrás, por debajo, prolapsos, cualquier tipo de hernia, ¿vale? Ya lo he dicho, mejoramos vascularización y menos importantes desde un punto de vista de la salud, pero para la gente que está en la calle lo consideran importante, reducir el perímetro abdominal. Y por mi parte poquito más. Muchas gracias.